Buenas, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias por el libro, Seleni. Muy amable. De nada, licenciada, no sé si lo tenía. Fíjese que yo tenía uno, pero no precisamente del juicio, tenía uno que él había hecho sobre Totonicapán, pero de años antes, eh, antes a 1819, ¿no? Y 1820, que es el tiempo de la rebelión de Atanasio. Es que me lo compartió mi compañera, mi colega, entonces me pareció bien interesante, por eso lo pasé. Sí, y es un juicio, y eso es lo interesante. Muchas gracias. De nada, licenciada. Además que el autor es un amigo que quiero mucho, que es muy... él da clases en agronomía, pero creo que en el doctorado. Correcto. Él da clases en el doctorado, Ajá. Sí, a través de él fue que lo obtuve, digamos. Es él se lo compartió a una amiga y le autorizó compartirlo a todo el resto de colegas. Muchas gracias. Les acabo de publicar sus notas, ya las mandé a cartelera virtual. No sé si ya las cargaron o las van a cargar hasta mañana, pero yo ya le di publicar. Si hay alguna cuestión de que no les aparezca una nota o algo, por favor me lo dicen en clase, ¿ya? Así resolvemos en clase. Porque si me dejan mensajes, pues a veces no los respondo, entonces mejor todo es aquí acá en clase, por favor. Entonces les aviso por si pueden revisar de una vez, si ya aparecen, ahora si no, pues cargarán el sistema hasta mañana. ¿Ya apareció? De acuerdo, Alexander. Bueno. Me dicen si se ve ya la presentación. Sí, sí se ve. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Esta va a ser su tarea para el próximo jueves. Ahí les estoy compartiendo un enlace en donde está el discurso de renuncia de Arbenz. Pero eso nos va a servir para la otra clase, pero ya lo tienen que tener escuchado, lo íbamos a escuchar todos juntos, pero no son 9 minutos, entonces es mejor que ustedes lo escuchen antes y nos va a servir para la próxima clase. Bueno, empezamos entonces. En la clase, la última vez que nos vimos, estuvimos platicando acerca de el periodo revolucionario, el inicio, las distintas, la Junta Revolucionaria y cada una de los proyectos que se emprendieron y también ¿cómo se llama? El gobierno del doctor Arévalo, ¿ya? Y vemos que los diversos proyectos que se
dentro de los que se echaron a andar, tanto el referente a lo laboral, ¿cómo se llama la ley que se aprobó para regular las relaciones laborales? A ver. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo, la Seguridad Social, ¿ya? Y la ley de arrendamiento forzoso, pues trajeron una serie de enfrentamientos con respecto a las personas que habían visto afectados sus intereses, ¿ya? Y también, pues, a la compañía bananera, ¿ya? Entonces, eso es como una breve introducción al escenario con el que se iba a encontrar Arbenz, ¿ya? Entonces, eso tengámoslo como muy en cuenta, tomemos en cuenta también el contexto internacional, fin de la Segunda Guerra Mundial, la formación de las Naciones Unidas y también en el 48 la formación de la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, ¿ya? Y el contexto de la Guerra Fría, ¿ya? Ese conflicto ideológico, ¿ya? Que tuvo lugar en todas partes y que partió ideológicamente el mundo en dos, ¿ya? El paradigma capitalista encabezado por Estados Unidos y Guatemala en el patio trasero de Estados Unidos y llevando a cabo una revolución de tinte nacionalista, capitalista, ¿ya? Pero que fue visto con recelo. Y el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, pues ese conflicto no lo podemos dejar de lado, que afectó de gran manera a Guatemala. Entonces, sí vamos a ver de qué manera. Entonces, veamos, pasemos sin más a analizar el periodo de gobierno de Arbenz. Ya. ¿Se recuerdan ustedes de que Arbenz lo encontramos ya como vinculado a los movimientos revolucionarios desde el momento en que se dio la elección bueno, la designación de Federico Ponce en la Asamblea Legislativa? Tanto fue la indignación que tuvo que ese mismo día presentó su renuncia a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y pasó a complotar conjuntamente con, ¿cómo se llama? Con el otro grupo de militares, el levantamiento que se registró entre el 19 y el 20 de octubre del 44. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer un poco quién fue Arbenz y por qué actuó de esta manera. ¿Ya? Entonces, empecemos. Arbenz es hijo de doña Octavia Guzmán y don Jacob Arbenz, que es de origen suizo, profesión farmacéutico, que se estableció en Quetzaltenango a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Ya? Doña Octavia pues era maestra y pues del matrimonio pues nacieron dos hijos, ¿ya? Arbenz y una hermana. El papá abrió una botica en Quetzaltenango y pues esta botica cayó en desgracia económica, ¿ya? Y tuvieron que cerrarla. Y eso pues causa un efecto muy, ¿cómo se llama? Nocivo en el papá, que llegó a suicidarse, ¿ya? Entonces, la mamá pues no pudo, se quedó a cargo de los hijos, ¿no? Pero de una posición que tenían, pues no acaudalada, pero sí para poder vivir, pasaron a una posición pues ya desventajosa en cuestiones económicas. Esto hizo de que los intereses de Jacobo, el hijo que nace en 1913,
se inclinaran primero era ser un ingeniero civil a declinarse a elegir la carrera militar, porque obtuvo una beca para estudiar en la Escuela Politécnica. ¿Ya? Y pues bueno, ingresó a la Escuela Politécnica a finales de los años 20, ¿ya? Y en la Escuela Politécnica, para el tiempo de la dictadura de este señor Ubico, el director pues era un norteamericano, y esto abrió las puertas para que llegaran diversos profesores pues de origen norteamericano ¿cómo se llama? A la Escuela Politécnica, en donde además de la preparación militar, pues había una fuerte preparación social, tanto en política, en economía y en antropología. Entonces, por eso es de que hablo un poco de la biografía, porque nos ayuda a entender al personaje, ¿no? Y su inclinación hacia pues el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces esto pues fue configurando la figura o sea, la personalidad de Arbenz. Luego, a mediados de los años 30, contrae matrimonio con María Vilanova, doña María Vilanova, que era hija de un hacendado, bueno, de un cafetalero salvadoreño, ¿ya? Que venía por temporadas a Guatemala. Y en este matrimonio, pues fue una formación mutua, ¿ya? Pues doña María Vilanova había estudiado en Notre Dame, en un colegio muy prestigioso en Estados Unidos, y entonces pues traía también para ser mujer en los años 30, pues era una formación bastante sólida en varios aspectos, ¿no? Entonces, esto complementa, o sea, el matrimonio complementa la situación de la formación de ambos, ¿no? Y la transformación hacia lecturas como el Manifiesto del Partido Comunista, como lecturas con los clásicos de la política del siglo XIX, ¿ya? Entonces, pues esto hace contradecir, hace pensar de distinta manera, ¿no? A este matrimonio. Bueno, y por eso fue de que Arbenz luego en los años 40, pues actuara como actuara, ¿no? En la situación de declinarse por el apoyo hacia el levantamiento del 20 de octubre. Bueno, entonces, pues bueno, esto durante el gobierno del doctor Arévalo fue el ministro de Gobernación, no, de la Defensa. Fue ministro de la Defensa, y el jefe de las Fuerzas Armadas era Arana, ¿no? Francisco Javier Arana. Bueno, entonces ya para el año 49, pues se venía discutiendo al interior de los partidos que apoyaban la revolución, la sucesión presidencial, ¿no? Y luego de la muerte de Arana en el 49, pues se decidió de que el sucesor tenía que ser Arbenz, ¿no? Entonces, y en efecto así fue. Se presentó como candidato a la presidencia en el 50, ¿ya? Apoyado por ¿cómo se llama? Un conjunto de partidos revolucionarios, ¿ya? Entonces, esta es parte de la campaña política en el área quechí, ¿ya? Y pues también este otro cartel formaba parte de la colección de la familia Arbenz, que fue entregada al Centro de Investigaciones de Mesoamérica en la Antigua Guatemala, en donde está pues Arévalo y Arbenz. Bueno. Entonces, esta es también parte de la campaña política en el 50, y el periodo era del 51 al 57. ¿Ya? Entonces, si ya venía realizándose distintos cambios desde el gobierno, bueno, el gobierno del doctor Arévalo, ¿no? Y pues este no iba a ser la excepción. Entonces, el camino que se abre en el 46 para la modernización capitalista de Guatemala,
Entonces, buscan sentar las bases para, en efecto, fomentar esa modernización. Y hago énfasis, capitalista. ¿Ya? Entonces, esto se iniciaba con la reforma monetaria y bancaria, el levantamiento del censo industrial, la ley de fomento industrial y el Instituto de Fomento de la Producción Agrícola, el famoso INFOP. ¿Ya? Entonces, porque era necesario impulsar ese desarrollo para alcanzar que Guatemala se modernizara en sí, porque las dictaduras liberales que habían gobernado desde 1871, pues habían sido incapaces de fomentar ese desarrollo por sí propio. Entonces, pues bueno, si ustedes se recuerdan, volviendo acá, en el año 49, el doctor Arévalo solicita al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, solicitó que se enviara al país a una comisión, a una misión formada por distintos profesionales que iban de profesionales en el campo de la agricultura, que vinieran economistas, que vinieran también ingenieros, en distintas especialidades, hacer un estudio, una evaluación del país sobre cuáles eran las fortalezas y cuáles eran los obstáculos que Guatemala ofrecía para la inversión y para generar un desarrollo industrial en el país. Entonces, esta comisión llegó a Guatemala en el año 49 y trabajó durante buena parte del año 49 y el año 50 haciendo ese estudio, y trabajaron en conjunto con el INFOP, que fue la institución que se encargó de facilitar la información que ellos quisieran, ¿no? Que ellos estuvieran solicitando, reunirse en distintas reuniones con tanto empresarios como también con la población en sí. Entonces, producto de ese estudio, se entregaron dos informes, ¿ya? Un informe que se entregó a Guatemala, y otro informe que se fue ¿cómo se llama? Al banco, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Que se diera a conocer. Entonces, ¿a qué informe tuve acceso? Tuve acceso al informe que el banco publicó en su red. Y este Banco Interamericano de Reconstrucción es el antecedente del Banco Interamericano de Desarrollo que existe en la actualidad, ¿ya? Y entonces su sede está en Washington, ¿ya? Entonces, es un banco norteamericano. Bueno, ¿qué dio como resultado este informe? Pues una serie de recomendaciones, una serie o sea, en sí este informe pues desnudó la realidad de Guatemala, ¿ya? De ese impacto que había tenido pues tanto la colonia como la cuestión liberal, ¿no? Entonces, encontraron puntos fundamentales. Primero, de que la agricultura era urgente, que se modernizaran las relaciones en el campo, ¿ya? Que era urgente diversificarla, mecanizarla para hacerla muy efectiva, ¿ya? Y que se abrieran las puertas para las industrias, que las industrias existentes eran industrias insuficientes, ¿ya? Y que era necesario abrir las puertas a nuevas, y que en este sentido tenían que participar tanto el Estado como también la iniciativa privada y también empresas extranjeras. Esas eran las cuestiones. Además, se recomendó de que se tenía que fortalecer el sistema de justicia, la certeza jurídica, para que esto se pudiera realizar. Otro de los grandes obstáculos era la propiedad de la tierra, ¿ya? Eso era necesario hacer cambios de fondo, decían las recomendaciones, y la otra era las vías de comunicación, que desnudó también de que la red de caminos que se había construido durante las dictaduras con trabajo forzado
eran insuficientes y que esos caminos únicamente conducían a las fincas de los cafetaleros y también a los lugares en donde la compañía bananera tuviera intereses. Entonces era necesario de que se diseñara y que desde el Estado se impulsaran esos cambios. Recomendaciones que venían de Washington. Entonces, estos informes se entregaron, ¿ya? Y pues bueno, ya el doctor Arevalo estaba concluyendo y el 15 de marzo del 51, pues se ingresó Arbenz. Bueno, antes, en la situación de ese del proceso de transición, se solicita tener acceso a ese informe y en efecto se le entrega a Arbenz y a su equipo asesor. Y en base a ese informe y a otros estudios que ellos mismos realizaron, entonces plantearon un plan de gobierno, ¿ya? Un plan de gobierno en donde, pues aquí les resumo, ¿no? Que se tomaran en consideración algunas de esas recomendaciones que se habían, ¿cómo se llama? Tenido, ¿no? Que había dado esa comisión. Entonces, la apertura a la participación privada. Hacer un plan de carreteras, no solamente la carretera al Atlántico, que es la que yo trabajé, tampoco solo una hidroeléctrica, sino un plan nacional de electrificación, ¿ya? Y legislar, principalmente dar esa certeza jurídica. Entonces, pues bueno, los monopolios que existían en Guatemala, que ya hemos venido analizando y que vimos que se fortalecieron con Estrada Cabrera, pues era la compañía frutera, los ferrocarriles que existían, estaban en manos de la IRCA, ¿ya? Los ferrocarriles de Centroamérica, que eran también subsidiaria de la UFCO. El muelle de Puerto Barrios, pues estaba concesionado. Entonces ellos cobraban las tarifas tanto que deseaban del transporte de los productos y de pasajeros en el ferrocarril y también pues tenían acceso a la ciudad portuaria de Puerto Barrios, ¿no? Y entonces en la electrificación, pues la empresa eléctrica, que era la Electric Bonaire, ¿ya? Y que operaba acá con la empresa eléctrica de Guatemala, además de los telégrafos, ¿ya? Entonces les decía que esta empresa pues era el pulpo, ¿ya? El gran pulpo que tenía sus monopolios. Entonces, lo que estaba recomendando ¿cómo se llama? El Banco Interamericano de Reconstrucción, pues era como decir, pues bueno, la libre competencia. Y la libre competencia, a ver, en cuestión, ustedes llevan un curso de economía, ¿verdad? Sí, licenciada. A ver, ¿qué dice la libre competencia? Es una ley económica y es de las básicas. A ver, los escucho. Les pregunto, ¿ustedes qué compañía de teléfonos prefieren? A ver, alguien que me conteste, ¿qué compañía y por qué? A ver, Ítalo. Fíjese que de mi preferencia de compañía de teléfono siempre he usado Claro. ¿Por qué? Me enfoqué más en Claro porque al principio era el que tenía llamadas ilimitadas entre Claro y toda mi familia tenía Claro, entonces se me hacía más fácil llamar y comunicarme con ellos hasta que salieron los planes, pero me quedé acostumbrado a Claro. Muy bien. A ver, Ítalo va por Claro. ¿Alguien que va por la otra? Buenas noches. De mi parte sería Tigo, ¿Por qué? porque allá donde yo vivo soy de la frontera de El Salvador, entonces allá la señal solo agarra Tigo, de Claro no funciona. Ah, muy bien. La cobertura, la cuestión de la señal. Esa es la libre competencia, en donde usted como consumidor ve en el mercado una gama de ofertas y usted elige qué servicio va a contratar. Esa es la libre competencia.
Y esto es lo que se estaba proponiendo desde el Estado. Aquí no hay nada de comunista. Toda una cuestión capitalista. Sigamos entonces. Y eso quiero que lo tengan bien claro. Entonces, se planteó un plan de gobierno que tenía solo 3 objetivos, pero en 3 objetivos tenía una visión muy profunda de país. Primero, convertir a Guatemala de una nación dependiente, ¿ya?, de una economía atrasada semicolonial, ¿ya?, a una economía independiente, ¿ya? De un país atrasado a un país moderno capitalista. Y todo con un beneficio social. 3 cositas que tenían una visión de país muy profunda. Producto de esas, ¿cómo se llama? De esos estudios que mandó, de las recomendaciones, también se levantó un censo agropecuario, que ya voy a hablar de esto. Entonces los proyectos de Arbenz se centraron, el corazón del gobierno de Arbenz fue la ley de reforma agraria, el famoso decreto 900, que era para socializar la tierra. La otra era, acompañado de la reforma agraria, no se podía solo entregar la tierra, sino que se tenía que dar un acompañamiento económico, ¿ya? Para comprar herramientas, para comprar semillas, para capacitaciones. Entonces estaba el Banco Agrario Nacional, que abrieron 6 sucursales, ¿ya? De la mano, la construcción de una hidroeléctrica nacional, que originalmente su nombre era Marinalá. La construcción de la carretera al Atlántico, que formaba parte del plan vial y se coronaba con un puerto nacional, el puerto Santo Tomás, ¿ya? Entonces, la libre competencia, ¿ya? Entonces el consumidor podía elegir los servicios que quisiera contratar. Bueno, entonces, la ley de reforma agraria tuvo sus orígenes, ¿ya?, de que todavía durante el gobierno del doctor Arévalo se hizo el levantamiento de un censo agropecuario, ¿ya? Y el censo agropecuario pues dio el siguiente resultado, en donde en base a datos se estableció que un 2% de la población era dueña del 70% de la tierra cultivable. 2%. Hoy son 22 familias. El resto, el otro 30%, estaba distribuido en el 98% de la población, que carecía o tenía una pequeña propiedad o carecía de la tierra, ¿ya? Entonces, este era un obstáculo, esta situación era un obstáculo para generar pues un desarrollo capitalista en Guatemala. Entonces había que desarrollar el agro. Y de ahí se originó la ley de reforma agraria, ¿ya? Entonces, pues la ley de reforma agraria, hubieron muchas discusiones, tanto entre las ligas campesinas, también entre los propietarios, ¿no?, que eran los más reacios a perder privilegios. Y la ley de reforma agraria pues se aprobó en el 20 de junio, salió publicado en el diario de Centroamérica, fue aprobado el 19 de junio del 52, ¿ya? Y entonces el objetivo pues era darle tierras a las personas que carecían de tierras, ¿ya? Y las tierras que iban a entrar al decreto 900, pues eran las tierras ociosas, no eran las tierras que estuvieran cultivadas, ¿ya? Y no se iban a expropiar totalmente, sino que las tierras se iban a, ¿cómo se llama?, a darlas las iba a comprar el Estado, pero las compraba en el precio en el que están registradas, no en el precio del mercado, ¿ya? Esa era una de las situaciones. Otra de las cosas era de que entraban solo tierras ociosas, ¿ya? Únicamente. Y pues
esto causó gran resistencia a los grandes propietarios y también a la compañía bananera, ¿ya? Porque eran los que más se oponían. Y de ahí a que comenzaron a decir de que este era una cuestión comunista, ¿ya? El objetivo pues era brindar tierras, ¿no? Y la aplicación de la ley pues obligó a la creación pues de un Departamento Agrario Nacional, el famoso DAN, ¿ya? En donde se hacían las denuncias de las tierras, ¿no? Que estuvieran ociosas. Luego se hacía un análisis y se hacían los acercamientos con los propietarios para proceder a la compra de la tierra. Adolfo había levantado la mano. Buenas noches, licenciada y compañeros. Solo quería hacer un comentario, tal vez algo que muchos de nosotros hemos vivido en relación a esto, de que la parte donde el gobierno, pues estas personas que sí querían cambiar Guatemala, agarraron el sartén por el mango, como se dice en la calle, ¿verdad? Fue porque, no sé si tal vez alguna persona ha tenido la opción o la posibilidad de tener un terreno a su nombre, ya sea por herencia o lo que sea. Lo que hacen a veces, y todavía se hace, es que, por ejemplo, yo vendo un terreno a don fulanito y mi terreno cuesta 100,000 quetzales, pero yo lo declaro que cuesta 100 quetzales para Por pagar los menos impuestos. impuestos y todo el asunto. Entonces, eso es lo que se hacía y todavía se sigue haciendo. Entonces, ese tipo de terrenos están declarados por un valor menor, por lo mismo los impuestos y todo. Entonces, donde les dieron vuelta a esta situación fue cuando les dijeron, miren, nosotros le vamos a reintegrar, nosotros le vamos a recompensar en base al valor declarado de su tierra. Sí. Y Como entonces, la tenía registrada. obviamente, si ellos lo tenían declarado en 100 quetzales, pues en base a esos 100 quetzales y nada más. Aunque la tierra fuera 10 manzanas, 10 hectáreas o lo que fuera. Y ahí es donde les tocaron el bolsillo a todos ellos. Los intereses. Y ellos querían ellos querían venderle al Estado en el precio que desearan, ¿ya? Pero el Estado dijo, no, nosotros compramos en el precio en que ustedes la tienen registrada. Y ahí es donde se dio el encontronazo. Entonces, y hubieron también mucha resistencia entre campesinos y propietarios, en especial porque por algunos que fueron delegados, como el caso de José Manuel Pellecer, que era, ¿cómo se llama? Primero, pues anduvo acompañando a Arbenz y luego pues fue uno de los que se aleja, ¿no? Y que andaba en Escuintla, era donde hubieron mayores problemas, y también en Izabal, ¿ya? Entonces, pues la ley de reforma agraria se implementó entre finales del 52 y todo el 53. Entonces, ahí es donde empezaron pues ya los problemas bastante serios, ¿no? Porque desde el momento en que Arbenz tomó la presidencia, ya era vigilado, ¿ya? Y lo han demostrado diversos. En el año 2000, la CIA comenzó a desclasificar varios documentos, y es en donde ya abiertamente pues se dio a conocer todo el apoyo que la CIA había dado para organizar la operación PB Sussex, ¿no? Bueno, que fue organizada por ellos, ¿no? Pues bueno, continuamos. Entonces, el objetivo pues era darle las tierras a los campesinos, ¿no? Y dar también capacitaciones, semillas, créditos, ¿no? Entonces, era como un acompañamiento completo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era como el proyecto madre, ¿ya? Pero este proyecto no se podía dar si no venía acompañado de los otros proyectos, porque hay producción, pero si las tierras están retiradas de los centros urbanos para trasladarlas hacia los mercados, entonces había que construir pues toda esa serie de caminos, ¿ah?
Y por ejemplo, hablo de lo que he trabajado. ¿Ya? En este caso fue la carretera al Atlántico. ¿Cuánto tiempo si saliéramos todos juntos ahorita? ¿Ya? Nos juntamos en la gasolinera del periférico y nos vamos todos para Izabal. Ya, nuestro destino, Puerto Barrios. ¿Cuánto nos haremos si salimos ahorita que son, ¿qué horas? Las 7:36. ¿A qué horas llegamos a Puerto Barrios? A ver. Como en 5 horas. No, como unas 8 horas. Estaríamos llegando como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ¿ya? 5 horas en un camino que estuviera despejado. Pero a cómo está la situación ahora de los caminos, y no es por los bloqueos que han estado habiendo ahorita, sino es por las condiciones en que están las carreteras. ¿Ya? Bueno, entonces, para 1951, llegar al norte del país o al Atlántico, pues se hacía por medio de los, ¿cómo se llama? De los ferrocarriles. Y los ferrocarriles pues eran propiedad pues de la IRCA, ¿ya? Si se quería los productos que entraran o salieran del país, tenían que entrar por el puerto Barrios, ¿ya? Que también era propiedad casi de la compañía bananera, o sea, un monopolio total. Entonces, por eso es de que de las recomendaciones estaba construcción de infraestructura, ya, tanto vial como también de puertos. ¿Vale? Entonces, se planificó el desarrollo de un plan vial. No era solo la carretera al Atlántico, ¿ya? Eran 3 carreteras que se tenían que construir. La Interamericana, la carretera al Pacífico y al Atlántico, ¿ya? Ese era el proyecto. Además, se comenzó a construir la carretera hacia la Antigua, la calzada Roosevelt y la San Juan, ¿ya? Esas no existían. Entonces, pues veamos, estos son productos revolucionarios. Y entonces, pues bueno, la carretera del Atlántico es la que me interesó. Y vamos, pues. Este era el plan vial que se tenía contemplado construir entre el 51 y el 57, ¿ya? Entonces, pues bueno, los ferrocarriles, ¿ya? Y los propietarios comenzaron a reclamar, a solicitar de que la carretera pasara por sus fincas. Entonces desde el Estado se les respondió de que no, que estaban planificados según los planos, ¿ya? Que debía de construirse en los lugares apropiados, ¿ya? Para hacer este proyecto, primero se tuvieron acercamientos con una compañía con sede en Nueva York de ingenieros, pero desde que asumió Arbenz también se estableció un cierre de carteras crediticias y un embargo comercial para Guatemala, ¿ya? Entonces, las compañías fueron amenazadas y entonces pues se alejaron. Entonces eso hizo replantear el proyecto, o sea, los proyectos, y de contratar mano de obra nacional, ¿ya? Principalmente ingenieros guatemaltecos. En este caso, la responsabilidad recayó sobre Carlos Pastejada, que era ¿cómo se llama? Había sido jefe de las Fuerzas Armadas y un general muy comprometido con la revolución, ¿ya? Y pues bueno, esto fue lo que él se encargó de la planificación conjuntamente con un equipo de trabajo, ¿ya? Y pues planificaron la carretera al Atlántico, ¿ya? Luego pues ya hubieron algunos cambios, pero se continuó. El embargo iba en todos los sentidos, que incluso no podía comprar maquinaria. Entonces la maquinaria, el proyecto de la carretera comenzó a construirse inmediatamente, ¿ya? Y la maquinaria llegó hasta el mes de febrero del 52. Y estos pues fueron dentro de la maquinaria había
pues camiones, retroexcavadoras, esas famosas manos de mica, tractores, la compra también de estructuras para puentes. A nivel nacional se licitaban la compra de dinamita. Y ustedes dirán, ¿para qué querían dinamita? Pues para hacer la voladura de montaña y para que trazaran, pues para que pasara ya la carretera, ¿no? Entonces, incluso para la reducción de costos, los drenajes, tanto para puentes como también para los alrededores de las orillas de la carretera, se construían en los mismos lugares, ¿ya? Y de esta manera pues evitarse el traslado. Los frentes de construcción habían en el rancho, también había en Zacapa, en Bananera y ya precisamente llegando a Puerto Barrios, ¿ya? Entonces, el coronamiento de la carretera al Atlántico fue el Puerto Santo Tomás, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los trabajadores que se hicieron cargo de la construcción. Algunos pertenecían al batallón de zapadores, ¿ya? Ustedes se recuerdan de la ley de vialidad. Era el batallón de castigo en el tiempo de las dictaduras liberales. En cambio acá pues ya eran contratados con las regulaciones de las leyes existentes en el país, ¿ya? ¿Quién se hizo cargo? ¿Quién las dirigía? Pues la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Comunicaciones. Se creó la Superintendencia de Obras del Atlántico, que incluía la carretera y también el puerto, ¿no? El batallón de zapadores y las personas pues que eran contratadas en los alrededores de donde pasaba. Entonces eran empleados ahí, pues aquí tenemos algunas imágenes que me fueron facilitadas por algunas personas que sabían que andaba en estos andares de la investigación, y pues esto es lo que he ido encontrando, ¿ya? Y pues diversos periódicos, archivos también que quedó recuperando. Y pues bueno, la carretera al momento de renunciar a Arbenz, o sea, del golpe de Estado, ya iba más de un 60% de su construcción. Los costos se estimaron en 24 millones de quetzales del total de las obras, que incluían también el puerto, ¿ya? Y pues este es el estado de la cuestión, ¿ya? De lo que iba construido. Y varios puentes habían quedado, pues las estructuras habían quedado en el almacenaje, ya al momento en que se dio pues la renuncia de Arbenz, ¿no? Entonces, pues ahí cuando ya llegan los gobiernos contrarrevolucionarios, como el de Castillo Armas y el de Miguel Ydígoras Fuentes, pues ya solo concluyeron ya varios de los proyectos. Y fue finalizada en 1959, solo que ya no fue el Estado el encargado de construirla, sino que ya se contrataron a pues compañías extranjeras, ¿ya? Para la finalización. Pues bueno, esto es pues ya la portada de cuando se finalizó. Ahora platiquemos un poco del puerto. Les decía que era el coronamiento, ¿no? Este es el área de Puerto Barrios y acá está el puerto de Santo Tomás, ¿ya? El puerto, pues, hoy en día es un puerto que se le puede considerar pequeño, ¿ya? Pero para el momento en que se concibió el proyecto, este sí quedó concluido en un 90%, ¿ya? ¿Y por qué es importante un puerto? Pues para la comercialización, todos los productos de importación y exportación tienen que pasar por los puertos, ¿ya? El puerto de San José para esta temporalidad pues ya estaba totalmente en desuso, al igual que el puerto de Champerico. Entonces, por eso era de que el Puerto Barrios era el que más se utilizaba, ¿ya? Pero sabemos que la compañía bananera lo estaba realizando. Entonces, el puerto
sí se comenzó a construir en el año 53, ¿ya? Aquí sí se contrató a una firma con sede en Nueva York, compañía Hudson y compañía se llama la que se encargó, ¿no? Entonces, y ya sabemos las necesidades que suplía un puerto, ¿no? Eh, pues todo el embarque y el desembarque de las mercaderías y de las personas pues debían de pasar por el puerto, ¿no? Entonces, por eso era necesario la construcción desde el estado de ese puerto, ¿no? Entonces, se comenzó a construir la ciudad portuaria, ¿ya? Y todo el proceso de dragado, la contratación, las cuestiones de maquinaria, pues como les decía, quedó en un 90% de su construcción. Estos eran parte de los informes mensuales de cómo iban avanzando y cómo quedó ya para, pues cuando llegaron. Lo único que hicieron, hizo el gobierno de Castillo Armas fue colocar la maquinaria ya para echarlo a andar, porque ya para el septiembre del 55, pues el puerto ya estaba en pleno funcionamiento. Esto es parte de cómo iba, ¿ya? Y pues bueno, era necesario emplearlo, ¿no? Y aquí ya en el 55, pues ya en la inauguración, aquí ya en pleno trabajo, ¿ya? Y pues este era el estado de construcción que había. ¿De dónde se habían obtenido los fondos para la construcción de estos proyectos? Se obtuvieron de parte de la emisión de bonos, porque como no hubo acceso a créditos, entonces a créditos internacionales, entonces se vieron la manera de suplir esas necesidades. Entonces, por eso el Banco de Guatemala emitió bonos ya por 20 millones de quetzales con un valor del 5%. Y el total del costo de las obras era de 24 millones de quetzales, ¿ya? Para el año 53-54. Estos costos desconozco ya lo reportado por los gobiernos contrarrevolucionarios, porque yo mi investigación la dejé al 54, cuando se dio el golpe de Estado. Lo demás, les soy honesta, no me ha interesado seguir revisando, ¿ya? ¿Es necesario hacerlo? Sí, pero en un futuro lo tendré que hacer, pero por el momento no. Entonces, pues eso es más o menos. Pues esta es la situación de cómo quedó y el costo total del puerto en sí fue de 3 millones de quetzales, ¿no? Bueno, el otro proyecto, que este sí quedó en proyecto, pero sí se hicieron los primeros estudios, fue el de la hidroeléctrica de Jurún. Está ahorita ubicada entre Palín y Amatitlán, utilizando los caudales del río Jurún y del río Marinalá y el lago de Amatitlán como embalse, ¿ya? Acá, de la misma forma, se hicieron acercamientos con una firma norteamericana, ya no quiso seguir y entonces pues se contrató a un profesor de la Facultad de Ingeniería que era el ingeniero Jorge Bendick. Él había estudiado, era ingeniero eléctrico, se había graduado en Alemania, ya de los pocos especialistas en electricidad en el país para el 52, ¿ya? Entonces, pues él se hizo cargo de hacer los estudios ya para aprovechar pues las montañas de Palín, ¿no? Y los caudales del río, de los ríos, ¿ya? Para la generación de este proyecto iba a beneficiar a 3 departamentos, ¿ya? Zacatepeques, Escuintla y la parte sur del departamento de Guatemala. El plan era generar energía para la industria y también para energía doméstica, ¿ya? Porque recordémonos que la generación de electricidad pues la tenía la Electric Bond and Share.
Entonces, el proyecto iba a tener un costo de 7,5 millones de quetzales. Al momento, bueno, ese era lo que quedó en, ¿cómo se llama? En el proyecto. Ya en el 64, 66, nuevamente se saca de las gavetas el proyecto y se amplía. Y se contrató a una compañía suiza para que lo construyera. Pero la compañía suiza lo que hizo fue únicamente ampliarle una torre de transmisión nada más de electricidad y no y tomar como base casi el 90% del proyecto que había diseñado Bendic y también algunos de sus estudiantes que trabajaron ¿cómo se llama? En el proyecto. Entonces, estos lo digo porque los años que estuve investigando, tuve acceso a los archivos del INDE, pero porque el INDE fue el que se hizo cargo de su construcción a partir, el INDE fue creado en el año 58. Ya en el 64 y el 66 que se retoma el proyecto, entonces ya el INDE se hizo cargo de esta construcción. ¿Ya? Entonces, en el 54, pues formaba parte del Plan Nacional de Electrificación, que incluía las plantas de Sunil, que ya vimos que era la que hizo funcionar al ferrocarril de los Altos, ¿ya? La de Santa María, perdón, Santa María era la del ferrocarril de los Altos, se construyó Sunil, Río Hondo y Los Esclavos, ¿ya? Entonces era un plan nacional, ¿ya? Y no solamente era Marinalá, sino que era un plan nacional. Entonces quedó engavetado, luego en el año 70, bueno, acá en el 53 y 54 se hicieron estudios de suelos, estudios del cauce de los ríos, de cómo se iba a generar la electricidad, ¿ya? Entonces aquí están parte de los estudios que se estuvieron haciendo, pero él era Jorge Bendic, ¿ya? Y con los planos del proyecto, ¿ya? Y cuando se retomó en el 66, pues ya se compraron una serie de fincas, de fracciones de fincas, por donde pasaban los cauces del río y establecer en esos, ¿cómo se llama? Los generadores, ¿no? Este es el proyecto ya en los años 60 que se contrató a la compañía suiza Electro Zurich y el costo final de la obra fue casi de 20 millones de quetzales ya para el año 60. Esto es las fincas que se les compraron fracciones, ¿ya? Y ya el proceso de construcción, ¿ya? Y cómo se socializó ¿cómo se llama? En los periódicos de la época, ¿ya? Y pues bueno, este es el costo ya en los años, ya en el 70. ¿Alguien había levantado la mano? ¿O ahí va a comentar algo? ¿No? Bueno. Yo, licenciada, ¿Sí? no, yo le había dicho que le escribí un mensaje que si podía hablar con usted al finalizar de la clase. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, así se socializaron. Se finalizó durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, ¿ya? Que se autodenominó, y digo se autodenominó porque no fue que fuera así, que el tercer gobierno de la revolución, cosa que estuvo muy lejos de serlo así. Y pues bueno, esta es en la actualidad, ¿ya? Y aunque esté contaminado el lago de Amatitlán y el río Micha, todavía siguen generando electricidad, ¿ya? Para impulsar en ese momento el desarrollo en las afueras de la ciudad de Guatemala, en el camino viejo hacia Petapa, ¿ya? Que hoy es una avenida. ¿De qué avenida? ¿Cómo se llama esa avenida hoy?
A ver, es una de las importantes, donde se estaba estableciendo la zona industrial. Identificar así las oportunidades de mejora. ¿Da qué? No los escucho. ¿Por qué no quieren hablar hoy? La avenida Petapa, licenciada. Sí. Y ahí esa zona industrial, hasta en la actualidad hay zonas francas establecidas ahí. Bueno, los silos, el proyecto era construir 6 silos por parte del Infop. El silo central, que costó casi quetzales, ¿ya? Que se construyó en el año 52. Documenté cómo se fue construyendo, ¿ya? Y documenté también su destrucción, ¿ya? En el año 2015, ¿ya? Y pues ahí establecieron en terrenos nacionales, establecieron un centro comercial, ¿no? Que hoy es la famosa Plaza Madero, ¿ya? Esta es parte de la investigación que hice en el 2015. Y pues bueno, también relacionadas con el arte, ¿no? Porque no es no solamente para socializar las ideas, pues también se fomentó un arte con un compromiso político, ¿no? Entonces, parte de los grabados que salían publicados en distintos periódicos y caricatura política, ¿no? Entonces, el Banco Agrario Nacional, ¿ya? Y pues como el intervencionismo, ¿no? Es importante hacer notar que estos proyectos fueron construidos y concebidos con capital nacional, sin comprometer la soberanía de Guatemala, no solamente en un discurso, sino que en hechos, ¿ya? Entonces, esto pues fue visto con recelo por los grupos que estaban perdiendo poder, ¿no? Y que habían mantenido sus privilegios casi todo el tiempo, ¿no? Y pues por eso fue de que fue tachado de proyectos comunistas, cuando vemos que a todas luces eran proyectos capitalistas, ¿no? Y pues parte de cómo se iban socializando, ¿ya? Y pues bueno, influyó mucho el contexto internacional de la Guerra Fría, los intereses que se estaban tocando, ¿ya? Entonces, pues bueno, fueron gobiernos que trabajaron en pro del beneficio de la población, ¿ya? Como muy pocas veces se ha visto en el país, ¿no? Y por eso, pues, de que este periodo es tan significativo para la historia de Guatemala, ¿no? Para conocer. Entonces ustedes ya pueden hacer sus conclusiones, ¿no? Y hacer sus comparaciones con el contexto actual. Bueno. em, ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo una licenciada en relación a la propaganda política. Bueno, no propaganda política, sino que en favor de la revolución y todo el asunto. Decía no al intervencionismo. Sí, sí, sí. Aparte del que se mantenía por lo de la UFCO, y obviamente al hablar de la UFCO estamos hablando también del gobierno de Estados Unidos o parte de los que están ahí. ¿Había alguien más que estuviera interviniendo aquí en Guatemala? Ya de en sí de apoyar la campaña organizada por la CIA, fueron diversos dictadores. Anastasio Somoza, también Leonidas Trujillo de República Dominicana, el dictador de Venezuela, ya, o sea que eran los que apoyaron abiertamente el intervencionismo en Guatemala. Y desde donde Somoza, que es de se Nicaragua. organizó, sí, de los Somoza de baile. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguien más?
¿no? Bueno, entonces ahí les dejé su tarea para que por favor escuchen el discurso y el próximo día de clases vamos a tocar la temática. ¿Ya? Entonces, que tengan buenas noches. Solo se quedan las personas que cité para hoy. Los demás se pueden desconectar. Nos vemos el próximo día. Buenas noches, licenciada.